La Coordinación de Educación de la Secretaría de Educación, Formación y Capacitación Política de Morena, en respuesta a las acciones del partido, ha diseñado y generado espacios de reflexión y discusión sobre temas de educación en México y en América Latina, en vistas a la reivindicación de los grupos sociales excluidos y vulnerados. Esto ha permitido que grupos magisteriales, actores educativos y personas interesadas en los principios de la izquierda progresista amplíen el panorama para discutir acerca de los procesos coyunturales del país y busquen generar propuestas en consecuencia. Para la Secretaría, resulta indispensable ahondar en el sentido de los posicionamientos políticos existentes en nuestro país, diagnosticar los retos y desafíos que enfrenta México, propiciar el diálogo entre las personas responsables de coordinar y desarrollar propuestas para la defensa de la educación crítica en nuestro país. De igual forma, se ocupa de poner sobre la mesa propuestas y contenidos para el diseño de planes y programas de estudio, que apelan a la construcción de una educación inclusiva, crítica y descolonial acorde con la agenda educativa de la Cuarta Transformación. Para conocer los materiales, consulta la sección de educación de la página web de la Secretaría y visita su canal oficial de YouTube. Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política de Morena. Buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos al Diplomado Permanente de Formación Política. Es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes en esta sesión. Para los que ya me conocen y para los que no, mi nombre es Karina Martínez. Soy parte del equipo de la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política. Mi compañero Jorge Zúñiga ofrece una disculpa por no poder acompañarnos el día de hoy y les manda saludos fraternos a cada uno de ustedes. El día de hoy dirigiremos esta sesión con ayuda y participación de los que nos acompañan en el Zoom, que son las secretarias y los secretarios de formación política de los estados y algunos de sus integrantes, y por supuesto los integrantes de la Secretaría de Formación Política Nacional, así como nuestro secretario nacional, el doctor Enrique Dussel, quien, bueno, ahorita les dará saludos, ¿no? Sé que muchos de ustedes se han preguntado constantemente en redes sociales respecto al ingreso de ustedes como participantes en el Zoom. Sin embargo, bueno, sabemos que no es factible dado que no tenemos las condiciones para que tantos integrantes estén dentro de un mismo Zoom, pero sin embargo nosotros estamos atentos de sus participaciones y de todos los comentarios que nos van poniendo alrededor de las redes sociales. También me gustaría dar algunos avisos respecto a la dinámica del grupo. El primero de ellos es que al no terminar todavía de concluir la primera constelación, la evaluación se va a recorrer para el día 10, será del 10 al 12 de septiembre. En ese tiempo se dará el lapso para que se resuelva. Y bueno, entonces les invito a que estén atentos, que sigan continuando sus lecturas y también que estén constantemente en participación activa en las actividades no evaluables. Estas se publican por lo regular los días miércoles y son actividades para que cada uno de ustedes pueda interactuar con sus compañeros y fortalecer justamente esta participación, hacer más dinámicos sus comentarios y hacer este proceso de retroalimentación a lo largo de este espacio que, bueno, es el grupo de Facebook, ¿no? La sesión anterior tocamos un tema de suma relevancia, que fue el poder político como potencia y la comunidad como sede de soberanía y el poder institucional como potestas, el Estado como regulador. Y bueno, aprendimos bastantes cosas. Quiero puntualizar respecto a algunas de ellas, ¿no? Entendimos justamente que el ejercicio del poder tiene como referencia primera y última al poder de la comunidad política, es decir, al pueblo. También pudimos lograr a través de la exposición del doctor Dussel comprender que el poder no lo tiene, siempre lo tiene únicamente la comunidad política, y esta capacidad es inherente al pueblo y se denomina potencia. Por supuesto, es el punto de partida de cualquier reflexión, como lo hizo muy atinadamente el doctor Énfasis,
en la fundamentación de lo político, ¿no? Justamente este ejercicio de poder que esté fuera de esta concepción del poder del pueblo es un poder fetichizado y desnaturalizado que justamente se fundamenta en la violencia. Es por eso que el poder político no se toma. El doctor hizo justamente una referencia bastante atinada sobre la obra de Cambiar el mundo sin tomar el poder de John Holloway. Y bueno, pues justamente nos da esta participación de cómo los instrumentos tienen que ser, en este caso, las instituciones que se convierten en mediaciones de este ejercicio, ¿no? En este sentido, entendimos que el poder como potencia es el fundamento último de la política, pero aún carece de esta existencia real, objetiva y empírica que se debe de institucionalizar y se le denomina, bueno, la potestas, ¿no? Y en esta participación de poder organizado e institucionalizado, de la participación como un ejercicio directo de la acción política, pues hay que profundizar justamente en estos conceptos, ¿no? Cómo se logra institucionalizar ya la acción política, la organización, este poder que viene de la potencia. Y en la sesión del día de hoy, que es la sesión número 3, abordaremos justamente el tema del poder representativo de arriba hacia abajo, desde o como poder obediencial, ¿no? En este tema, bueno, profundizaremos la participación activa y organizada del pueblo para consolidar un poder de abajo hacia arriba y justamente ir buscando plantear la fundamentación de la política a través de distintos principios éticos que son los ejes rectores para pensar una nueva política. Y bueno, sin más intervención de mi parte por el momento, pediré a mis compañeros de medios que podamos pasar a transmitir el material que acompañará la sesión del día de hoy. Recuerden ir anotando sus dudas y comentarios en las diferentes redes sociales de la Secretaría para que al final, bueno, nosotros podamos ir respondiendo a cada una de ellas de ser posible, porque muchas veces, bueno, son bastantes y nos gana el tiempo, ¿no? Bueno, entonces nos encontramos en un momento y adelante, compañeros, con la transmisión del video. El tercer tema ya lo he enunciado, pero voy a volver sobre él porque es el de hoy. Poder obediencial representativo y el poder participativo. Este segundo, participativo, no está claramente enunciado en el librito que yo les he recomendado de las 20 tesis de política. Este libro, escrito hace ya 15 años, insistía en la honestidad del representante que se elige. Y esto forma parte de lo que podemos llamar el poder estatal.
O es decir, hay un poder del Estado y este está constituido poder estatal por representantes. Por lo tanto, es representantes del pueblo, que el pueblo elige, porque no podemos todos gobernar en democracia directa todos los días. Los 130 millones de mexicanos no podemos reunir a gobernar todos. Algunos tienen que trabajar y al menos alimentar a los otros. Entonces elegimos muy poca gente con el deber de ejercer el poder estatal del Estado. Pero es un poder, y voy a insistir, delegado, porque el Estado no es la sede del poder, sino esto es el Estado. Mientras que el pueblo es la sede del poder. Y entonces hay un poder participativo que a veces se habla, pero en general poco. Porque aunque ustedes no se imaginan, el Estado moderno, llamado democrático, pero la verdad es que a veces es meramente liberal y por lo tanto no es del todo democrático, solamente piensa en la democracia representativa. Se eligen los representantes. Pero la idea de un poder participativo del pueblo mismo no se planteó nunca en la Revolución Francesa, ni no hay ningún partido prácticamente en el mundo que ejerza el poder participativo, que es que la gente esté organizada de tal manera que sin gasto de mucho tiempo, porque tiene que cumplir muchas funciones cotidianas, ganar su vida, tener un salario, organizar una familia, y no se puede dedicar todo el tiempo a las políticas. Como digo, si todos nos dedicamos a la política, nos morimos de hambre, porque no hay nadie que esté trabajando y produciendo. Pero aún el ciudadano que trabaja, y trabaja a veces 8 o 10 horas por día y tiene poco tiempo para dedicar a la política, debería dedicar una vez al mes, un sábado, en una asamblea del barrio o del pueblo, una reunión para discutir los problemas del barrio, de la ciudad, y decidir también en nombrar gente que desde abajo vaya organizando lo que voy a llamar el poder participativo. Se habla que este se ejerce por un plebiscito o, por ejemplo, una encuesta. Una encuesta sería preguntar a la gente qué opina y según la opinión se toma. Pero claro, la encuesta es muy difícil de organizar. Entonces, ya voy a explicar lo que significa legitimidad. Legitimidad es cuando todos participan en simetría. Y entonces, como todos han participado, son responsables de lo que sale y el que pierde dice, bueno, perdí, pero pude participar y di mi voto. Pero en cambio, si se hace algo que no participa todo el mundo, porque no se organiza bien, porque no hay suficientes mesas, porque no hay suficiente propaganda y sobre todo no hay suficiente obligación. El voto tiene que ser obligatorio porque es un deber. Y hay países que el que no vota no puede presentar después ningún trámite administrativo ni pagar el predial. Tiene que mostrar que ha votado. Y eso hace que el 90 y tanto tenga que votar, porque es la primera obligación de un ciudadano, participar. No, estoy cansado, voy a ver el partido de fútbol. No voy a votar. Y no voto.
y después salen los gobernantes que salen y yo voy a tener que sufrirlo y lo voy a criticar. Y bueno, ¿por qué no participaste? Pero esa participación para representantes no es todo el problema y lo quiero explicar. Dijimos que poder tiene 3 determinaciones o constitutivos. El poder es una fuerza, pero de una comunidad, no de individuos. Cada uno tiene parte del poder, pero solo cuando están juntos y en una misma dirección pueden entonces tener la fuerza que se llama el poder. Es un poder de resistencia ante países extranjeros y es también poder hacer cosas que mucha gente no quiere hacer, pero es necesario hacer por el bien común. Y entonces es una fuerza. Segunda determinación, y esto toca justamente al tema de esta semana, que debe ser un poder que se usa desde el consenso del pueblo. O es decir, el pueblo tiene que estar de acuerdo en qué se usa esa fuerza. Y eso es lo que da, y voy a explicarlo mucho más después, legitimidad. ¿Qué significa legitimidad? Legitimidad lo que da unidad y fuerza a la fuerza. Si todos están de acuerdo con algo que alguien dirija, ese que dirija puede decir, señores, me eligieron, ahora ustedes tienen que obedecer lo que vamos a hacer porque ustedes me eligieron. Entonces es legítimo. Si yo no participé en la elección o me excluyeron, yo dije, bueno, otros lo eligieron, pero no yo, y para mí usted no es tal o cual cosa. No tiene legitimidad. El gobierno anterior, surgido de fraudes, comprando votos, ya no tenía legitimidad. La gente decía, bueno, está ahí porque no podemos poner a otro, pero la verdad está usufructuando un lugar que yo no le he otorgado y por lo tanto no le doy ninguna autoridad. Mientras que el que sacó 52% tiene autoridad y puede reclamar. Y a los que son minoría tendrán que, pues, negociar, pero ya no tienen el poder. Entonces, esa legitimidad, que es consenso, es el segundo componente del poder. Para que el poder sea, permítanme, poderoso, tiene que contar con el consenso del pueblo. La tercera determinación del poder, y ya lo expliqué, es la factibilidad. Es una palabra un poco rara, pero pongamos, es hacer lo posible. Pero hay gente que hace lo posible sin principios. O es decir, si este me presiona así, pues yo lo compro y ya está de acuerdo conmigo. Entonces logro hacer lo posible corrompiendo al otro. Y eso es lo que pasaba. El asunto es hacer lo posible, pero con los principios. Los principios que significa afirmar la vida del pueblo y tener en cuenta su opinión, y por eso que es el consenso. Si cuento con esas dos condiciones, que ya vamos a ver que son principios políticos éticos, entonces lo posible no es todo, sino aquello que dentro de los principios yo puedo realizar, que no es todas las cosas, sino algunas. Repito el ejemplo. Bush pudo poner un ejército en el límite de Irak y pudo ponerlo, era posible, 150,000 soldados. Y pudo invadir Irak. Y lo hizo y derrotó a Hussein. Pero era ético y político, no, porque no afirmó la vida de los iraquíes, los mató. Y no contó con, por supuesto, el consenso de los iraquíes, que no aceptaba que los americanos lo ocuparan. Quiere decir que hizo algo posible, ocupar Irak, pero lo que hizo fue inmoral.
y no tuvo suficiente legitimidad, y por eso el pueblo se levantó y se levantó y se levantó, hasta que los americanos se van de Irak derrotados, porque al fin no han podido imponer lo que querían. Entonces, 3 determinaciones del poder: afirmar la vida de la comunidad desde el consenso de la comunidad, haciendo lo posible. Eso es el poder. La sede del poder, donde se encuentra el sujeto, el actor. Un presidente municipal, como yo siempre les digo, puede decir: yo soy la autoridad. Relativo. La autoridad la tiene en verdad el pueblo y se la ha delegado. Y usted tiene que cumplir con las obligaciones. Si extralimita esas facultades que se le ha dado, el pueblo le puede reprimir y lo puede destituir. Quiere decir entonces que la sede es el pueblo. No es ningún político, ni siquiera el presidente. El presidente también tendrá autoridad en tanto cumple con las exigencias del pueblo. Y eso entonces lo vamos a definir como estar atento a las necesidades de la gente y estar obediente a ese pueblo. Y de ahí surge esta formulación muy latinoamericana que surgió en Chiapas, pero después lo dijo Evo Morales y el mismo presidente de México: yo ejerzo un poder obediencial. O es decir, la representación, el poder estatal está atento a las necesidades del pueblo y lo obedece. Entonces, es un poder no omnímodo, ni que surge desde la voluntad del que ejerce el poder del Estado. Se dijo entonces que los que mandan mandando según la visión de la política de los pueblos originarios. Los indígenas de Chiapas y otros deciden hacer algo, lo proyectan y después eligen a alguien para hacerlo. Y el que hace obedece a la comunidad. Y de ahí surgió que los que mandan obedeciendo, los representantes mandan obedeciendo. Pero cuidado, los participantes, que son los ciudadanos, no son obedientes, son los que mandan y nombran representantes para llevar a cabo el gobierno. Vamos a ver la diferencia, porque el pueblo, si se obedece, es a sí mismo, porque él es el que elige los representantes, él es el que hace la Constitución, que nombra a la Asamblea Constituyente, y en último término está la base de todo. Lo que pasa que el pueblo es dominado, hace que no conozca lo que es la política, que sea ignorante de sus derechos, y entonces cree el pueblo que tiene que obedecer la autoridad, y se las cree, y es muy obediente y disciplinado, y nadie le dice: compañero, tú eres la sede del poder, y si tomáramos conciencia, ya no nos paran, y las autoridades tendrían que estar obedeciendo al pueblo. Entonces, lo primero que un partido político tiene que hacer es decirle al pueblo: ustedes son la sede del poder, y hay que creérsela. Y si se la cree, ¿quién se ataja a ese pueblo? Que no estamos habituados a pensar que es el pueblo el que tiene el poder. En los países en que el pueblo tiene el poder, la gente en la calle obra de otra manera. Ante la policía no le tiene miedo, sino le dice: usted cumple porque yo lo he puesto ahí y le pago. Y eso pasa en Inglaterra, en Alemania y en cualquier país de esto. Nosotros no. Somos obedientes al poder y el poder no es obediente al pueblo. Entonces, hay mucho que hacer todavía para que el pueblo cobre conciencia. Hay un poder estatal, pero el Estado
no es la sede del poder. Y al decir esto, parece muy simple, pero es contra la opinión de mucha gente y aún en el poder hoy, que no es el Estado la sede del poder. Se nos dice mucho, y estoy de acuerdo, que el ejemplo lo hay que darlo de arriba hacia abajo. El presidente tiene que ser un hombre decente, limitado, ganar X dinero mucho menos que los jueces, que al fin no se los bajaron los sueldos. Como ellos conocen las leyes, pudieron usarla para seguir cobrando lo que cobraban. Bueno, eso es traición y falta de ética, pero hay que aguantarse. Pero el presidente sí. Y el presidente sigue en un autito chiquito y no usa cosas. Es un ejemplo ético, de arriba hacia abajo. Pero el poder hay que organizarlo también, de abajo hacia arriba. Y de eso no se habla. Entonces, tenemos que hacerlo en un partido político. El poder estatal debe ser un poder abierto a las exigencias del pueblo y el político debe comprenderse como un servidor. Por eso tiene que ser probado éticamente. Y lo mejor es empezar a ser un militante bien abajo en un cargo político muy simple, donde muestre que es un servidor y donde pase por su mano el dinero y vaya a cumplir su función. Y por la experiencia se puede decir, este es una buena persona, ahora lo vamos a proponer como diputado o como con el tiempo como gobernador, pero además debe saber dar razones. Tiene que haber seguido los cursos de una escuela del partido y recibir un diploma de su curso y esos diplomas valgan como antecedente para poder ser elegido y no del montón, así nomás. Tenemos que poner condiciones para ser representantes. Entonces, el poder obediencial es una actitud ética donde el que ejerce el poder sabe que ejerce el poder delegadamente y el sujeto del poder es el pueblo que le ha dado el ejercicio del poder y debe rendir cuenta a ese pueblo y aprobarlo. Quiere decir que su honor, su gloria es haber cumplido con esa función y que sus vecinos, sus hijos y la patria puede decir ha sido un buen gobernante y no simplemente un rico, porque ahora la única gloria que parece recibe un político, por lo menos en la tercera transformación al final, empezó con la revolución y terminó con Peña Nieto. Eso es la tercera transformación. La gloria era terminar su mandato enriquecido. Y eso es podredumbre, y eso es justamente la corrupción. Y luchar contra la corrupción no es nada fácil, porque hay que formar una nueva generación, yo diría casi de jóvenes, que conciban la política de otra manera y que sean ayudados por los adultos y los viejos que están en esa línea, que no son muy numerosos, porque han estado luchando contra las costumbres de la política en el país. Bien, poder obediencial es una actitud ética ante la acción política que recuerda que el poder no se toma. Holloway, teórico de la Universidad de Puebla, dice, ¿cómo podemos cambiar el mundo sin tomar el poder? Es un poco anarquista, teme las instituciones y el Estado, piensa que desde la extrema izquierda hay que disolver el Estado porque el Estado es necesariamente autoritario.
yo voy a hablar de las instituciones y voy a mostrar cómo el Estado puede ser autoritario, pero también el Estado puede ser liberador. Entonces hay que tener una visión más crítica del Estado. ¿Qué significa participación? No es lo mismo que representación. La representación se inventó en la democracia moderna y el primer justamente gobierno representativo en Europa, cuidado, en la Europa del Norte, se organizó en Inglaterra e hizo el Parlamento. El Parlamento fue un gobierno formado por representantes de la burguesía naciente. Había gobernado el rey y la nobleza. Y ellos gobernaban desde la Edad Media, del siglo VIII, muchos siglos. Pero la burguesía empezó a crecer, el capitalismo. Eso es historia económica. Y de pronto con Cromwell hicieron un golpe de Estado y impusieron el Parlamento. Los burgueses eran minoría, pero eran los que tenían el comercio y eran ahora los ricos. Los nobles tenían terrenos, pero lo usaban mal y tenían mucha nobleza, pero poco dinero. Entonces, miren cómo fue. La Revolución Inglesa, que fue la primera revolución burguesa de Europa, le dio en el Parlamento el poder a los burgueses, que eran minoría en Inglaterra. No fue un gobierno demócrata burgués, sino que fue un grupo burgués elegido por la burguesía que implantó el capitalismo en Inglaterra contra la nobleza y dejó al rey. Será muy práctico, total, quedó como un florero. El rey ya no tenía poder, pero, por ejemplo, puede disolver el Parlamento y ahora la reina ha disuelto el Parlamento. Eso, una facultad que le dejaron, pero se lo propone el primer ministro. Y el primer ministro, en principio, es del Parlamento. Hay otro órgano que se llama los lords, los señores feudales. Era la tradición. Y por eso había dos cámaras. Los senadores eran los nobles y el Parlamento eran los burgueses. Nosotros tenemos senadores, cumplen una función completamente distinta según el invento norteamericano, que no es el inglés. Y entonces los burgueses impusieron de arriba abajo el sistema capitalista en Inglaterra y surgió la representación de los burgueses. Bien, la democracia representativa que después de Inglaterra, y debo decir, la democracia representativa inglesa imita y toma su ejemplo en Venecia. Es notable. Yo tendría que tener un mapa para que ustedes vean, porque eso les explica muchas cosas. Quizás sea demasiado esto para algunos de mis escuchas en todo el país que no saben mucho geografía ni historia, pero es bueno que entendamos algunas cosas para salir de lo. Si esto es Dinamarca y esto es España, Italia está aquí. Y después viene Grecia, Europa. Y después es el Báltico y esto es Noruega y Suecia. Venecia estaba acá. Y Venecia es muy interesante porque es una ciudad que se hizo en el delta del río Po. Era puro barro. No había ni ciudad. Entonces ellos tuvieron que ganar del barro de un delta, de un río, que es el río Po. Y lentamente empezaron a construir una ciudad en el lago. Y entonces aquí había
el Estado pontificio. La Iglesia era un Estado poderoso, tenía ejército, dinero. Y en el norte estaba el imperio germánico, que era el otro imperio. Pero Venecia no pertenecía a ninguno de los dos, porque como nació en el lago, los venecianos decían, nosotros somos libres, no pertenecemos ni al Estado pontificio ni al Estado germánico, somos ciudadanos. Y entonces ahí nació la democracia moderna. Marsilio de Padua, y Padua es una ciudad de Venecia, es el primero que habla de la democracia. Y es notable, en Venecia hay un enorme edificio bellísimo que se llama la Asamblea. Ahí los 1.200 padres de familia, las familias eran 50, 100 personas, esas 1.200 tenían democracia directa y no tenían monarquía ni nada, sino que eran el pueblo de Venecia. Y esa asamblea era de democracia directa y elegía al conductor, se llamaba el duque. Lo elegían y también lo podían destituir, no era un rey, era un ciudadano y también tenía jueces. Tenía todo un estado fundado en el 860 de la era cristiana. Inglaterra, en el 1688, imagina un estado nuevo, pero lo toma de Venecia. Y entonces el parlamento, este parlamento que esta semana ha disuelto la reina de Inglaterra, mire cómo la historia vuelve, era como aquella asamblea de democracia directa de los burgueses. Es notable, fue Venecia el ejemplo del Estado moderno representativo. Y después tenemos que pasar a América. 1776, en Estados Unidos, se reúnen en Filadelfia los representantes de las que habían sido colonias. Y estos tenían representantes en Filadelfia. Y es interesante, cuando uno va a Filadelfia, sabe, la Asamblea Constituyente de Estados Unidos se hizo en una iglesia y convocaba a las reuniones de la Constituyente una campana, pero la campana está rota. Yo decía, en México, en ese momento, se fabricaban campanas de mucho más calidad que en Estados Unidos. No están rotas nuestras campanas. Después van a estar rotas y las de ellas van a mejorar su metalurgia, ¿no? Entonces, Estados Unidos pensó hacer una representación que cada colonia se iba a liberar, pero ahora eso iba a ser la Cámara de Representantes, los diputados, en proporción a los habitantes de cada estado. Si el estado era chiquito, tenía menos diputados. Si era muy grande en cuanto a la población, tenía más diputados. Pero para equilibrar que los estados chiquitos tenían pocos representantes, tomaron la asamblea de los lords de Inglaterra, que eran los nobles. Pero en Estados Unidos no había nobles. Miren qué interesante, Estados Unidos es el único país prácticamente en el mundo que no tiene antecedente de organización, sino solo todos fueron burgueses. Nosotros tuvimos una etapa colonial con un rey, fuimos parte de una monarquía. Ellos no tuvieron ningún virrey y fundaron los burgueses el país. Y entonces le dieron 2 representantes a cada estado, que son los senadores.
De tal manera que un estado chiquito tiene pocos diputados porque tiene pocos habitantes, pero tiene 2 senadores, como todos los otros que tienen 2, ahí tiene más equilibrio. Y se liberaron. Pero era una organización de representantes. Pero Jefferson dice, tenemos que llegar a organizar en los distritos, que es la base del barrio, la democracia directa. Y si no lo hacemos, la Constitución se va a quedar en el aire. Y nunca lo hicieron. O es decir, hicieron la representación que va de arriba a abajo, pero nunca hicieron la organización participativa del pueblo. Y eso entonces hace que ningún Estado hoy moderno tenga instituciones de participación cotidianas. Yo no digo que la gente participe, pero participa por un plebiscito una vez en 6 años o en un siglo, porque no hay muchos. Que participe en una encuesta, también. Te levante la mano, está muy bien. Pero no son instituciones. Y las instituciones tienen poder de ser cumplidas. Y hasta puede tener una policía participativa que hay que cumplir. Entonces, si organizamos desde abajo, no es lo mismo que si hay representación. La representación es del poder estatal, de arriba a abajo. Pero el poder participativo es de abajo a arriba. ¿Cómo se organiza la base institucionalmente? Miren, por ahí hay un periodista que para hacerme quedar mal me dice que yo soy muy pro Venezuela. Pero es notable la Constitución de Venezuela que Hugo Chávez concibió, pero que viene de Simón Bolívar. Es decir, no la inventó él, la inventó Simón Bolívar, que es el hidalgo de Venezuela y Colombia, de la gran Colombia. Es el fundador del país, ¿no? Bolívar era un gran político y al mismo tiempo teórico, lo que no fueron muchos otros libertadores. Hidalgo fue un hombre extraordinario, coherente, dio su vida, pero no concibió un nuevo Estado. Bolívar dice, tenemos que hacer un Estado con 5 poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder participativo, poder electoral. 5. Y el poder judicial y electoral lo elige el pueblo en Venezuela. La pobre Venezuela, que está tan pobre y todo. Pero no lo elige el poder judicial, legislativo y ejecutivo. La propuesta de jueces de la Suprema Corte es una combinación de candidatos que presenta el poder legislativo y el poder ejecutivo. En cambio, en Venezuela lo elige el pueblo. Y entonces un juez elegido por el pueblo y la sociedad civil puede juzgar al poder ejecutivo y legislativo porque no depende de ellos, porque no los elige. Y el INE nuestro es un poder y lo elige el pueblo. ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque es fundamental el que pueda organizar las elecciones, pero no solo la elección política, la elección es hasta de un partido, de un club de fútbol. Si en un club de fútbol uno de los miembros dice no se respetó los estatutos del club de fútbol, el poder electoral interviene, estudia los estatutos del club de fútbol y ve que no se cumplió, anula la elección
y hay que realizar de nuevo para elegir el presidente del Club América o de una cervecería o de cualquier cosa. Hay que enseñar a la gente a elegir legalmente y para eso hay un poder, pero ese poder no lo elige el legislativo y el ejecutivo, que son representantes, sino lo elige el pueblo. Muy distinto. Digo esto para que conciban que el poder participativo nunca fue organizado por ningún Estado moderno hasta hoy. Es la gran revolución del siglo XXI. Habría que empezar a pensarlo. Y entonces ya no es consultar al pueblo, sino crear instituciones. Y eso yo tengo todo un esquema, se los voy a mostrar. El poder representativo, el poder ejecutivo, el legislativo, judicial, Estado de Derecho, y luego tiene gobernadores, tiene presidentes municipales, Todos esos niveles deben ser, a su vez, controlados por el poder participativo. A nivel de la base del barrio o del pequeño poblado, hay democracia directa. Ahí todos los ciudadanos se reúnen y deciden sobre la luminaria, sobre el drenaje, sobre la seguridad. Vamos a hacer una policía del barrio y eso es, en ese momento los ciudadanos son Estado, porque ahora deciden, pero ya no es un poder obedienzal, ahora es un poder que manda. Los zapatistas dicen, y escuchamos que los gobernantes mandan mandando, pero el pueblo debe mandar mandando. ¿Y a quién le manda? Al poder representativo, que debe mandar obedeciendo. ¿Y cómo ejerce su poder? El poder participativo. Lo empieza a ejercer al nivel de la base, el barrio o el pequeño pueblo, donde una vez por mes o según la ley que se haga del poder popular, hay una ley del poder popular en Venezuela y entonces hay que estudiarla porque al fin es un hecho jurídico esa ley. Bueno, el poder participativo entonces es la organización institucional. ¿Qué significa? Que la base debe proponer a los que van a ser elegidos como representantes sus necesidades. En el poder representativo que conocemos, un candidato promete hacer cosas. Yo prometo. Y Peña Nieto hasta ante un notario hizo anotar todo lo que se comprometía y después vaya a saber dónde fue ese notario y todo lo que anotó. Pero el candidato promete, ¿no, compañeros? Es el poder participativo por sus representantes, porque tiene que tener la base, tiene que tener un comité del municipio, del Estado y aún un poder participativo nacional. Esto lo tengo descrito en un artículo, ya lo veremos en su momento. Entonces, es el pueblo el que propone al candidato lo que tiene que hacer. Necesitamos, yo soy de Coyoacán, necesitamos en Coyoacán mejorar la distribución del agua, o necesitamos las luminarias, o necesitamos seguridad, o necesitamos mejorar lo que sea. Y eso va en prioridades. Y vamos a ver entre los candidatos a alcalde quién propone la mejor manera
de responder a lo que el pueblo le propone, no que esté manifestando intenciones que después no va a cumplir, sino obedecer a lo que se le propone. Y entonces la gente va a decir, ese parece que mostró que es el que mejor va a cumplir lo que queremos, lo elegimos. Pero no porque le haya prometido, sino porque al contrario mostró disposición para realizarlo y capacidad. Las necesidades las formula el poder participativo. Pero después debe juzgar el cumplimiento. Y eso no es a ver qué hizo. No, se tiene que tomar seriamente el compromiso que como firmó ante el poder participativo hacer tales cosas, a ver si las hizo. Y para eso el poder participativo puede nombrar auditorías. Y si no ha cumplido, lo puede meter preso al que habían elegido. O es decir, tiene que tener poder el poder participativo. En cambio ahora la gente opina, no se le hace caso y después empieza de nuevo. No, tiene que llegar a la auditoría y al juzgar. Y entonces el poder judicial lo eligió el pueblo, no el poder legislativo ni el legislativo. Y ese juez va a responder al poder participativo. Es otro Estado. No se ha realizado en ningún Estado. Al menos hay que tener la idea y empezar a hacer algo. Hay que cambiar la Constitución. Es una tarea próxima. La cuarta transformación sin nueva Constitución no funciona. Pero tampoco va a funcionar sin un partido que eduque a los militantes y un pueblo que se le informe de las posibilidades que tiene de transformación. Este es el punto fuerte. Poder obediencial a nivel estatal, pero poder participativo de abajo hacia arriba en el nivel popular. Y entonces eso es algo que hay que empezar a idear, que no es plebiscito, que no son encuestas, que no son este tipo de propuestas eventuales y que no son legales e institucionales con capacidad de coerción como debe ser la ley y obligar a hacerlo y ser culpable de no hacerlo, y entonces esto sería muy distinto. Entonces, la participación es fundamental en un nuevo Estado. Es decir, no es asunto de simplemente ocupar el nuevo Estado con la misma Constitución y limpiarlo subjetivamente por el ejemplo de grandes políticos. Eso no es suficiente. El ejemplo, uno puede tener un padre muy ejemplar y después ser un bandido. Y sobre todo si no me obligaron a cumplir con una cierta disciplina. Entonces, tenemos que pasar a la institucionalización de la participación, que es el ejercicio directo del actor y el sujeto del poder político en cuanto tal. Bueno, pues como pudimos ver en esta sesión que se preparó para el día de hoy, pues el doctor hace énfasis justamente en la participación activa del pueblo, ¿no? La responsabilidad justamente que radica en la exigencia que el pueblo organizado tiene que tener para que ese poder se pueda institucionalizar. Ha puesto sobre la mesa diversos ejemplos. Justamente hay que puntualizar que él habla de estos momentos del poder
que son los principios éticos que nos van a permitir formular otra política, partiendo justamente desde el primer principio de afirmación de la vida de la comunidad política, el consenso de la comunidad política para lograr la legitimidad, como lo explicó, y la factibilidad de lo político. Estos ejes rectores tienen que estar enunciados para pensar el quehacer de la política desde este mandar obedeciendo, que justamente él nos hace mención, que se da y nace a partir de los pueblos originarios, enunciado por los zapatistas, y que muchos gobiernos, bueno, han tomado este ejemplo para hablar de no el mandar mandando de la visión política tradicional, sino el mandar obedeciendo, y después pasar al mandar mandando del poder al poder representativo a través de este poder participativo del pueblo, ¿no? Él nos habla de institucionalizar la participación. En ese sentido, tendríamos que cuestionarnos si en la cuarta transformación, hasta qué punto este despertar de las conciencias realmente ha logrado activar este mandar obedeciendo desde el nacimiento de las conciencias, desde esta toma de conciencia del poder político del pueblo, para poder exigir la institucionalización, ¿no? De las demandas, de las necesidades. El doctor nos hablaba de ejercicios bastante interesantes, como las comunidades barriales, las policías barriales, las policías comunitarias, ¿no? La organización de las asambleas, tanto barriales como de las distintas comunidades, en donde realmente se pueden hablar de las necesidades del pueblo y a partir de esas necesidades lograr, ¿no? Justamente exigir, potenciar este poder participativo desde la organización de la base y poder potenciarlo para que los que nos representan el día de mañana puedan hacerlo desde este mandar obedeciendo, pero obedeciendo desde las necesidades del pueblo. Tenemos ya aquí algunas preguntas. Primero que nada me gustaría pasar a pedir a los secretarios que nos acompañan el día de hoy aquí en el Zoom, secretarios estatales de formación política, si tuvieran alguna participación, pregunta, inquietud que pudieran externar aquí al doctor Dussel para dividir de manera equitativa los tiempos, es decir, un tiempo para ustedes, los que nos acompañan en el Zoom, y ahorita pasaremos a dar lectura a algunas de las preguntas que nos hacen llegar desde las diferentes redes sociales. Entonces, preguntaría si alguno de ustedes tiene alguna duda, una inquietud, para ir en el orden de las preguntas y de las intervenciones. ¿No? ¿Ninguna? Anímense, compañeros, aquí tenemos al doctor. Está aquí. Adelante, Valeria, si tú quieres preguntar. Sí, bueno, me gustaría iniciar con una pregunta que se deriva un poco de algo que mencionaban durante la exposición. Se mencionó durante la exposición organizar las comunidades desde las bases, institucionalizar en las bases el poder de decisión y así empezar como de abajo hacia arriba la nueva creación del Estado. Sin embargo, no puedo evitar de relacionarlo, ¿no? Como ejemplo, se usó los 5 poderes de Venezuela, ¿no? que fueron propuestos por Simón Bolívar: poderes ejecutivos, legislativos, está el judicial, que lo elige el pueblo, el participativo y el poder electoral. Finaliza el doctor diciendo o señalando la necesidad de institucionalizar este poder participativo, o sea, crear una institución para el poder participativo desde la comunidad más inmediata. Pienso directamente, por ejemplo, en la organización policial del barrio, ¿no? Que es o crear una institución policial, y lo relaciono con la crítica que hace Benjamin en una crítica de la violencia sobre la policía y cómo la policía como institución tiene ambas facultades, tanto la de mantener el Estado de Derecho, que se elegiría en este caso, en esta nueva construcción,
por toda la comunidad. Sería una facultad de mantener el orden y al mismo tiempo, mientras traigan o mientras porten sus uniformes como policías o sus uniformes como militares, no es solamente una facultad de un derecho conservador, sino de la creación de un nuevo derecho. Es decir, no hay un umbral de límite en que la policía como institución esté facultada para actuar o detenerse. Mientras están en su calidad de policías o haciendo ejercicio de este poder policial, no sé cómo llamarlo, es legítimo para estas personas actuar, para conservar el derecho que ya se ha elegido entre todos, así como para crear nuevo derecho. Es decir, ellos podrían decidir en ese momento cómo actuar y es algo que en una democracia como las actuales que conocemos, que están viciadas, es peligroso para las comunidades en las que no hay no hay o no se les asegura pues una vida digna, un estado de derecho, está ausente el poder federal, está ausente, es como no sé cómo llamarlo, como una ausencia de esta aseveración de formar parte de una comunidad. ¿Cómo cambiaría o en qué sentido, en qué cambiaría una institución policial en un estado como el que se está planteando, en una nueva construcción? Tendría necesariamente que haber un cambio de conciencias y un cambio de subjetividades para que aquellos que porten el uniforme policial no ejerzan ese título solamente como con finalidades propias o usar la violencia por la violencia misma. ¿Cómo se estaría pensando una institucionalización de la policía desde las bases? Adelante, doctor, si quiere contestar. No lo escuchamos, está muteado. Sí, es un buen ejemplo. Pero hay que recordar los tres momentos. El primero, el orden dado vigente, que puede ser injusto. El segundo, que es negación de ese orden que puede ser injusto. Y el tercero, que sería un orden salido de un proceso de cambio. Lo ideal sería que estuviéramos en el tercer momento teórico, pero digo la cuarta transformación. Entonces hay que situar al policía en cada uno de los tres. En un orden injusto, el policía hace cumplir la ley, pero si la ley es aristocrática, monárquica, antidemocrática, en contra del pueblo, la policía es represora. Y en ese caso, la policía ejerce el poder de dominación y uno podría criticarlo. Pero en el tercer estadio, que es un estadio ideal y en la historia se realiza parcialmente, en que hay un nuevo orden en donde los ciudadanos han podido participar. El policía está haciendo cumplir una constitución y las leyes que la gente ha participado en su legislación. Por lo tanto, debieron también haber organizado una policía, porque el orden más perfecto que puede imaginar sabe que hay personas que, aunque se hayan comprometido a cumplir con el orden,
muchos no lo hacen. Y entonces es necesario no violencia, pero sí uso de la fuerza legítima. Cuidado. Max Weber dice, el Estado tiene el monopolio de la violencia. Yo le digo a Max Weber, atención, hay dos ejercicios de la fuerza. Una contra el derecho del otro, y eso es violencia, y otra fuerza en bien del otro. Y eso no es violencia, eso es un uso de la fuerza legítima. Diríamos, el niño puede decirle al papá, no quiero ir al colegio hoy. Le dice, mira, lo siento muchacho, pero hay que ir al colegio, si no vas a quedar hecho un burro y no te vas a poder defender en la vida. Y obligarle con argumentos a que vaya a la escuela no es violencia, pero puede ser una fuerza legítima porque está hecho para el bien del otro. Entonces, el policía en la tercera situación, donde la persona que no cumple la ley pudo participar en el dictado de la ley y por lo tanto en la necesidad de tener una policía. Cuando viene un policía, no puede decir, usted es violento. El policía le puede decir, compañero, usted votó legítimamente para que el sistema más justo que hay ahora preserve su posibilidad de ejecución habiendo un cuerpo policial, de tal manera que yo le obligo a usted a hacer lo que dice la ley y si no lo hace, usted se contradice consigo mismo porque usted me hizo a mí policía. Ese policía no aplica la violencia, aplica una fuerza, una contracción de la acción, pero legítima. Hay que saber situarse en uno, en dos, en la segunda momento de la política es Hidalgo, que puede levantarse con una lucha armada. Hidalgo, nadie le ha negado ese derecho, porque si no se levantaba contra el rey, seguía siendo colonia. Entonces, quedaba fuera de la ley de Indias y no tenía todavía la ley mexicana, porque luchaba para liberar a la colonia. Y entonces usaba la fuerza, pero era la fuerza basada en el derecho de los mexicanos, pero que todavía no se ha ejercido porque no había hecho el proceso de liberación, ni había una constitución de Chilpancingo o donde fuera que justificara su acción. Y entonces se tuvo que levantar contra el policía realista, y en ese caso el realista ejercía la violencia contra un patriota y un hombre justo como Hidalgo, y a tal punto que lo mató. Hay que saber situarse. Por eso no es tan fácil. Tenemos que decir, en la situación de injusticia, el policía ejerce violencia y está mal. En el caso de liberarse del régimen injusto,
hay que levantarse contra el policía porque el policía quiere mantener la dominación. Pero en el caso de una nueva sociedad donde yo haya colaborado como igual y hayamos hecho una constitución y leyes y un orden con policías para que pervivan bien del pueblo, yo debo respetar al policía. ¿Respondí a la objeción o no, Valeria? Sí, en un sentido sí. Solo, la semana pasada le había preguntado en el grupo qué hacía que o sea, que era posible. Me respondió usted que era posible y era solo para diferenciar categorialmente que algunos sucesos o vicios de las primeras constelaciones se realizaran en una transformación o en una tercera, que eso sí era posible y que era algo que podía suceder. En este sentido pienso, si la policía tiene tanto la facultad de conservar un derecho, así sea el que el pueblo eligió, el que yo como ciudadano o del que yo como ciudadana participé, y no solo conservarlos, sino mediante el uso del uniforme y teniendo esa autoridad policial, crear nuevo derecho, ¿qué nos aseguraría, por ejemplo, en una tercera constelación, que la figura policial no es la misma figura viciada de la primera? Creo que la figura, o sea, la figura del policía es compleja, ¿no? En tanto puede crear y conservar derecho. No, en el primer caso, el policía es coherente con un orden de dominación y es una institución de dominación y éticamente ese policía está haciendo un acto malo. En el segundo caso, cuando el orden ha sido aceptado por todos, también por el que no está cumpliendo la ley que él mismo afirmó, el segundo policía es un hombre honesto que está haciendo cumplir el bien del pueblo. Un policía es colaborador con la injusticia. En el primer caso, los esbirros de Hitler, el ejército de Hitler, los generales que los colgaron y fueron realmente nazis. Y entonces eran personas injustas. Canaris, un comandante del ejército alemán, se levantó contra Hitler y los expulsaron del ejército. Era posible. Y los que se quedaban dentro eran culpables, éticamente injustos. Pero los que hacen cumplir las leyes justas que él mismo aprobó, es un policía correcto y justo. Hay que tener claridad el tema ético y político. Para eso son estas clases. Porque si no, parece que todo policía es injusto y es violento. No. Hay un policía que es injusto porque está con un orden injusto y es culpable. Y hay un policía que está en un orden justo y es justo cuando obliga al ciudadano que libremente instituyó el sistema justo y también la policía a cumplir con la ley. ¿Se entiende? No hay duda, y para eso hay que tener categorías mínimas para saber pensar la política. Si no, el anarquista dice, toda institución es injusta. No, compañero. Hay instituciones que hacen la justicia social y que son beneficiosas. Y hay otras que son represoras. Pero tú, anarquista,
no tienes criterio de discernir los dos tipos de ejercicio del poder y debe tenerlo una teoría de Morena. Gracias, doctor. En ese sentido, pienso que hay un ejemplo muy claro para reflexionar en el país, ¿no? Tenemos el claro ejemplo de las policías comunitarias que fueron creadas en Michoacán, ¿no? Y que justamente ejemplifican esta parte de, pues ya existió una fetichización justamente del poder policial. Por ejemplo, pienso cuando Felipe Calderón decide sacar a la militar, a la policía para combatir el narcotráfico, y por otro lado penalizaba las autodefensas michoacanas, ¿no? Cuando justamente las autodefensas habían sido creadas a partir de una necesidad de la seguridad de las comunidades. Entonces aquí tenemos